Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente con la carrera de Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, con el Arzobispado y Canal 9 Bio Bio Televisión, para conversar de temas que a todos nos importan. Esta vez tenemos un tema muy relevante que toca el corazón de la sociedad chilena y del mundo. Se trata de las enfermedades mentales. Para ello hemos invitado a dos personas altamente competentes para tratar este tema con seriedad, con altura de mira, que toca, como decía, el corazón de las personas, de la familia y de la sociedad. Se trata de la profesora Paulina Espaudo. Ella es psicóloga de la Universidad de Concepción, es docente de la Universidad de San Sebastián y con vasta experiencia profesional, y el médico psiquiatra, doctor Vladimir Hermosilla, que trabaja en el Hospital Higuera y es el encargado del programa de psiquiatría del niño y el adolescente de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Yo quisiera comenzar preguntándoles a cada uno de ustedes de su especialidad, ¿cuál es su diagnóstico en esta materia tan delicada como son las enfermedades mentales? Pero concentrémonos en el tema infanto-juvenil, que es lo que más conocen ustedes. Podemos empezar por usted. Bueno, sobre diagnóstico, que lo que dice la pregunta, en realidad siento que estamos al debe en lo que es salud mental general, tanto para adulto como infante, adolescente, pero especialmente en niños. Especialmente en niños creo que el panorama está gris hacia oscuro. Hay harto que hacer, hay harto que pensar en proponer para poder intervenir en eso. Por lo menos la opinión en relación al diagnóstico, creo que hay que preocuparse, porque estamos mal con respecto a lo que es nuestros, digamos, países latinos o lo que podría ser el entorno más internacional. Perfecto. Ahora, doctor, una enfermedad mental se nace así, se hace en el camino, son multifactoriales, porque hacer el diagnóstico no debe ser fácil y sobre todo el tratamiento. ¿Cuál ha sido su experiencia? Ahora, yo creo que lo más importante, que especialmente en el área infanto-juvenil, que es a lo cual yo me dedico, la minoría son de causas, digamos, congénitas, que se puede decir, que un niño o una niña nace con esta condición. La gran mayoría de los problemas de salud mental que nos toca a nosotros ver, ¿cierto?, en la clínica, en nuestro hospital, en nuestro centro de salud, son problemas fundamentalmente multidimensionales, ¿ya? Es decir, hay factores tanto predisponentes, ¿cierto?, que hablamos nosotros, ¿cierto?, que podrían ser de causa ya más hereditaria, factores obviamente genéticos que influyen. Pero los principales problemas son del entorno, ya sea del entorno más inmediato, que es la familia, por las dinámicas familiares, o en el fondo cómo se relacionan los padres con los niños, las experiencias vividas de los niños y niñas en los distintos entornos, digamos, contextos que se desenvuelven, por ejemplo, escolar, o también ya de la misma sociedad, que es un tema no menor, más temas más ambientales, más grandes. Hoy día en salud mental se habla mucho de los problemas, digamos, que nosotros como sector salud, ¿cierto?, aportamos un poco a poder resolver los problemas, porque la gran mayoría de los problemas son de otras áreas, que se habla fundamentalmente del tema de los determinantes sociales. Perfecto. Ahora, si uno mira la historia de Chile, evidentemente que han habido cambios sustantivos, culturales, familiares, etcétera. ¿Qué ha pasado desde ese punto de vista con la salud mental? ¿Los porcentajes son más o menos similares, con la diferencia que ahora se sabe más? ¿O usted cree que esta cultura, digamos, competitiva, compleja, ciudades grandes, una tendencia más bien al individualismo, ha producido o ha concatenado mayor enfermedad en los jóvenes y en los niños? Yo pienso que tiene que ver con un tema de tomar conciencia
tomar conciencia con respecto a la sintomatología. Se reconocen con mayor facilidad algunos síntomas, se consulta más con respecto a ellos. Entonces, siento que ha aumentado más la preocupación, la conciencia también social, también en la familia. Los padres también se están preocupando más con respecto a lo que le puede estar sucediendo a sus hijos. O sea, tenemos datos que indican que hay padres que consultan ya a partir de los 4 años, del orden de los 4 años, por ejemplo, no sé, cuando los niños ya no están quedando, por ejemplo, en un colegio seleccionado, los padres ya están preocupándose. Eso nosotros no lo veíamos hace 10 años atrás, no veíamos consulta de la preescolaridad, por ejemplo, no veíamos consulta tan específica en lo que llamamos segunda infancia, que es un periodo que va de los 3 años hasta los 6 años. Hemos visto que eso va en aumento. Entonces, eso por una parte, nos ayuda a entender que hay mayor preocupación, hay más conciencia, pero también nos insta y nos estimula a hacer planes de intervención para apoyar a estas familias y apoyar a estos niños. Bueno, ahora cuando usted, profesora, habla de intervención, ¿usted piensa que si hay una buena prevención podrían evitarse muchos casos de enfermedades mentales? ¿Cuáles serían los elementos preventivos o protectores, como me gusta llamar a mí, que serían los más importantes, y de qué manera las políticas públicas ayudan a eso? Porque podría pasar que las políticas públicas vayan por un lado, pero la salud mental vaya por otro, en el sentido que esas políticas públicas no ayudan a que las personas podamos vivir de manera integral y sana, digamos. Sí, yo creo que ahí es muy importante, porque aquí diría que quizás como para contextualizar un poco esto, el año antepasado me tocó leer y profundizar un poco respecto a un artículo que, yo me acuerdo, es Weisblut del apellido, que habla que está publicado en CIPER Chile, digamos, fue publicado un artículo de él, que él habla del tsunami y la salud mental en Chile. Tsunami. El tsunami. Él dice que en la práctica se nos viene una ola, y él describe con cifras epidemiológicas, digamos, estudios nacionales fundamentalmente, y hace un análisis de la sociedad nuestra respecto a los problemas contextualizados, digamos, del contexto de la sociedad, como dice usted, que nos llevan a cifras que son, digamos, inmensas. ¿Y podría dar algunas cifras? Por ejemplo, el tema del consumo de sustancias en los niños, en la población escolar, los estudios que hace Senda, digamos, y nosotros estamos dentro de los top, sí que no somos el top 1, digamos, pero estamos dentro de los top 5, digamos, a nivel mundial. El consumo, por ejemplo, de marihuana, estamos hablando del último año, esos estudios, alrededor de un 36-37% de la población. En el último mes aproximadamente un 20%, es decir, estamos hablando de cifras, consumo de alcohol, es decir, estamos hablando de cifras que son altísimas. ¿Ya? El tema, por ejemplo, el tema del maltrato infantil, ¿ya? Y todo lo que implica, ¿cierto?, para un niño, un niño en desarrollo, ¿cierto?, que sufra algún tipo de violencia. Hay un estudio de la UNICEF que es 3 dramático, cada 4 niños justamente sufren algún tipo de... Claro, y de los cuales un cuarto, de 25%, son maltratos graves. Grave, sí, tal cual. Hablando de la población que está hoy día bajo protección del Estado, en Sename, estamos hablando de una población que prácticamente el 80% de esos niños tienen problemas de algún tipo de problema de salud mental, con alrededor de un 45% de riesgo de suicidio. Es decir, estamos hablando de personas, niños dañados. Pero además estamos hablando de padres y madres y cuidadores que también ya vienen dañados. Entonces estamos con un círculo vicioso que es tremendo, que él en su artículo dice, bueno, si esto no es un tsunami, digamos, ¿cómo lo podríamos nombrar? Porque además el problema es que resolver esto, abordarlo como país, abordarlo como sociedad es muy, muy complejo. Y ahí el tema, él propone varias propuestas, pero yo creo que una de las cosas que se está haciendo bien, por ejemplo, el programa Chile Crece Contigo, donde se está abordando fundamentalmente la etapa más clave, más crítica, ¿cierto?, del neurodesarrollo, que es la primera infancia, temprana infancia, ¿cierto?, el embarazo, el cuidado del recién nacido, ¿cierto?, favoreciendo la lactancia materna, ¿cierto?, el postnatal, y trabajar fundamentalmente lo que es la vinculación de la madre y el padre con este niño o niña, que nos va a asegurar, si lo hacemos, tenemos ahí un espacio protegido, hay un espacio con estimulación, hay un espacio, quería yo, que es clave, de prevención, que podemos prevenir muchos problemas futuros. Ahora, profesora, en relación a lo que planteaba el doctor
Hermosilla sobre el consumo de alcohol y drogas, ¿se puede afirmar que esas son consecuencias de una situación previa, digamos? O sea, en el fondo, ¿cuál es la causa basal, por ejemplo, de ese tsunami, en su opinión? Yo sé que son muchas, Sí, pero la que usted cree que son las más... Los estudios, por lo menos, lo que así demuestran es que es multicausal. Tenemos varios indicadores. Uno de los más importantes, tal como lo comentaba Vladimir, tiene que ver con la salud mental de los propios padres. O sea, los propios adultos responsables que están a cargo de los menores, también hay que revisar cómo está la salud mental de ellos, empezando por ahí. Otro de las variables está relacionada con el apego, el estilo de apego que se establece entre padres e hijos. Entonces, ese es un apego que se ha visto que en general tiende a lo que, dentro de la clasificación de apego, hay 4 estilos de apego. Y uno de esos estilos de apego, que se le llama desorganizado, sería uno de los que está más presente también dentro del tema de causas que podrían estar a la base, a la explicación de por qué tanto aumento de consumo en tema de consumo de alcohol o consumo de marihuana también. Otro de las variables que también está ahí presente, el tema de las situaciones económicas que pudieran estar a la base, el nivel de pobreza al cual están expuestos los niños también. Son situaciones de riesgo, por cierto. La sobreexigencia también que podrían estar expuestos los jóvenes por parte de sus padres, o sea, padres que están de alguna manera enfocados a que sus hijos sean exitosos por sobre la felicidad que pudieran tener. Entonces, se van de alguna forma uniendo una serie de variables que en realidad van afectando a la comunicación y a la relación de padres e hijos. Específicamente también el tema de la comunicación que se va estableciendo ahí en la familia, que se va perdiendo espacios, se va perdiendo tiempo precioso en el día a día, y que al final los chicos, evidentemente, estoy hablando ya de chiquillos sobre los 16 años, los mismos chicos que después ya nos llegan a la universidad, muchos de ellos vienen con problemáticas familiares no resueltas o problemas anteriores que tampoco fueron bien tratados. Entonces, de alguna manera, son el consumo del alcohol, el consumo de la marihuana también vienen a calmar de alguna manera estos conflictos internos no resueltos, pero que vienen de alguna manera gestándose desde primera infancia o segunda infancia, por cierto. Usted habló de... Doctor, por favor. No, por favor. Que es súper importante que se ha visto en todos estos estudios es que en Chile ha disminuido la percepción de riesgo respecto a la marihuana, que es uno de los temas clave. Porque antiguamente, y eso se ha visto, por ejemplo, se ha comparado con el tema del tabaco. Hoy día el tabaco, la campaña a nivel nacional que se hizo respecto para disminuir los efectos tóxicos y nocivos que tiene el tabaco, en general aumentó la percepción de riesgo. Y hoy día los chiquillos y chiquillas consumen más marihuana, a veces más fácil, y le dicen, no, pues la marihuana incluso es menos tóxica que el tabaco, porque a nivel masivo, ¿cierto? O sea, los chiquillos hoy día ya no lo ven como un tema, es lo mismo que el alcohol, no es peligroso para ellos. Entonces, por eso también se inicia a tan temprana edad, estamos hablando de 12, 13, 14 años que empiezan a probar, a experimentar, ¿cierto? Y algunos obviamente quedan, como se puede decir, con un consumo ya más problemático. Yo creo que es un tema muy importante. Y lo otro, diría yo, es también que unos factores que no son menores, el tema, el acceso a la sustancia, que es un tema. Hoy día en Chile, adolescentes compran alcohol menores de 18 años sin mayor dificultad, ¿es cierto? Claro, entonces, y el acceso a las sustancias psicoactivas también facilita obviamente el consumo, pero fundamentalmente es la baja percepción de riesgo del consumo de estas sustancias, que realmente es muy nociva para un cerebro que está en desarrollo, en pleno desarrollo, que es una etapa crítica, que es la adolescencia. Yo quisiera preguntarle, usted habló que una de las causas era la vida desorganizada, digamos, algo así. ¿Usted piensa que una persona que tiene una vida ordenada, con rutinas, con metas claras, con apoyo afectivo adecuado, tiene menos posibilidad de generar una enfermedad mental que aquellos que tienen una vida más desordenada, por así decirlo, desorganizada, es decir, sin horario, o de sueño, de levantada, o piensa que no hay un vínculo al respecto? No,
definitivamente sí, sí hay una relación importante. Lo que yo trataba sobre lo desorganizado es el estilo del apego que se genera entre los padres y los hijos, o entre el cuidador que está a cargo del niño o de la niña, ¿verdad? Y justamente hay una relación bien importante ahí en lo que nosotros llamamos el apego seguro, lo que está clasificado, descrito en la literatura como apego seguro, y justamente el apego seguro se caracteriza por tener padres que puedan instalar patrones regulares en su crianza, y patrones regulares. Principalmente ahí hay que destacar la parte afectiva, el estar presente, el estar ahí cuando yo te necesito, papá, cuando yo te necesito, mamá, saber que cuento contigo en un determinado momento, en un determinado espacio. Y luego no solo se agrega, digamos, a lo afectivo también las rutinas de lo cotidiano, desde lo que es preparación del desayuno, rutinas de comida, almuerzo, cena, buscar un espacio para compartir el fin de semana, no olvidar, o sea, si los padres tienen conciencia de que tienen que tener esos espacios para la crianza, evidentemente, y a eso le suman el respeto por sus hijos, el respeto y la buena comunicación, evidentemente yo creo que ahí también tenemos un foco importante de prevención. Sí, definitivamente creo que aportaría mucho. Una pregunta que me parece importante hacerla. ¿Ustedes piensan que el actual sistema económico, ya que funciona en torno a la competencia, que funciona en torno al consumo, que implica largas horas de trabajo para cumplir expectativas, ¿ustedes creen que ayuda a la salud mental de la población? Yo al menos creo que no. ¿Ah? Concuerdo, concuerdo con usted. ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo creo que por lo menos las largas horas laborales, jornadas laborales, nosotros aquí estamos en una ciudad, en área metropolitana no tan grande como Santiago, por ejemplo, la región metropolitana, que los tiempos de traslado, por ejemplo, estamos hablando de personas que se trasladan más de 3, 4 horas, claro, todos los días, promedio, más 44, 45 horas de jornada semanales. Entonces, estamos hablando de que llegan de partida en estados mentales no lo más adecuado. No sé si usted se ha subido, me imagino, se ha subido al metro a las 8 de la mañana. Es decir, a las 7 de la mañana, es decir, digamos, la carga afectiva y cómo llegan esos padres, esas madres, por ejemplo, a cuidar a un niño o estar dispuestos a escucharlo con un problema que quizás les pasó en el colegio, etcétera. Y los mismos niños, digamos, también, o niñas y adolescentes, les complica mucho. Por lo tanto, las largas, digamos, las jornadas laborales es muy complejo, los traslados. Y por eso hablaba yo del tema de los determinantes sociales, que son cosas que no dependen de salud. Es decir, el nivel de salud mental de nuestra población no depende solamente de lo que uno puede hacer como persona individual o como sector salud, digamos. Al respecto, yo creo que un matrimonio muy mal avenido, en mi opinión, es el matrimonio trabajo y mujer. ¿Usted cree que las empresas tienen conciencia que en el fondo las largas horas de trabajo de las mujeres, por ejemplo los domingos, hoy día muchas mujeres trabajan los domingos, etcétera, ¿usted piensa que eso también dificulta la vida familiar y la salud mental de las personas? ¿Y usted piensa que el mundo empresarial tiene conciencia de eso o cree que son dos mundos que no se topan, digamos? Yo creo que si el mundo empresarial estuviera más consciente de poder ajustar esas horas de trabajo, pero no solo para la mujer. Yo creo que un niño necesita un papá, una mamá, o si no lo puede tener, un buen cuidador, independiente del género. Lo que necesita es una persona con el que él pueda contar, saber que esa persona va a estar, independiente que si esa persona tiene una jornada laboral, que uno se puede organizar para cumplir su trabajo, pero que exista una constancia, que exista una frecuencia, que exista una permanencia, que exista un patrón de alguna manera, que el niño pueda de alguna manera ya empezar a percibirlo a partir de sus 3, 4 años, saber que hay una rutina, un lugar, un espacio y que están estas personas ahí en los momentos que evidentemente él se va a ir adaptando y acostumbrando a saber cuándo van a estar y cuándo no van a estar. Entonces creo que hay que pensarlo tanto para el hombre como para la mujer. Un niño necesita a su papá en casa, necesita jugar con su papá, necesita conversar con su papá, necesita verlo y almorzar con él también, tanto como con su madre. Hoy en día ya estamos claros de que el hombre y la mujer, papá, mamá pueden asumir roles bastante similares, por cierto, y en realidad los niños están percibiendo aquello.
Entonces, creo que es para ambos. Quizás complementando un poco tu comentario, que estoy absolutamente de acuerdo con lo que tú planteas, es que hay una realidad en Chile, que hay muchos hogares que la jefa de hogar es una mujer y además es monoparental. Es decir, entonces el tema de la jornada laboral... Qué esfuerzo y qué valentía. Absolutamente, y uno lo ve cuando algunos, digamos, niños, niñas, una de las cosas que uno escucha es que ellos se sienten solos. Bueno. Es el tema que se repite, se repite, se repite. Y los sentimientos de soledad crónicos, más intensos, más sumados a otros factores, lo llevan fácilmente a un cuadro del ánimo, a bajarse el ánimo, depresivo, ansioso, que no es menor. Y lo que tú dices es muy cierto, porque los niños necesitan, y los niños, especialmente entre más pequeños, figuras seguras, presentes y cariñosas. Vamos a hacer una pausa, realmente muy interesante, ilustrativo lo que hemos conversado, y escríbanos, @pediálogo. No se olvide que todos estos temas surgen de lo que está aconteciendo en nuestro país. Una pausa y volvemos. Aquí estamos en una conversación vital con la profesora Paulina Espaudo, psicóloga clínica. Actualmente trabaja en la Universidad de San Sebastián como docente y hace clínica también, y el profesor psiquiatra Vladimir Hermosilla, que es psiquiatra del Hospital Higuera de Talcahuano, abordando el tema de la enfermedad mental. Cuando hicimos la pequeña pausa, surgió el tema, por un lado, las políticas públicas y por otro lado, la realidad. Sí, derechamente, usted decía que los jóvenes se sienten solos. Creo que pasa lo mismo con los adultos. No nos olvidemos que en Concepción hace muy poco se suicidaron 2 adultos. También en varias universidades han habido lamentables sucesos. Y creo que eso tiene que repercutir muy fuerte en las políticas públicas. ¿Ustedes creen, como profesionales que están en esto, que las políticas públicas ayudan a que cada uno de nosotros, también yo, ustedes, tengan un ambiente para promover una salud adecuada también en el ámbito mental? O sea, definitivamente las mejoras, toda mejora que hagan en las políticas públicas va a contribuir a mejorar la salud mental, en este caso de lo que estamos hablando de todos los ciudadanos. Necesitamos que se esté revisando constantemente, necesitamos a lo mejor personas que puedan aportar mucho más específicamente algunas ideas para poder apuntar a revertir un poco la problemática que estamos viviendo. Estamos viviendo una problemática muy importante, tanto, ya lo decíamos, como en la preescolaridad, justamente en la otra etapa importante, la etapa escolar, niños entre los 6 y los 11 años, donde ha aumentado los indicadores de trastornos de ansiedad, los indicadores de trastornos depresivos, los indicadores de trastornos disruptivos. Y también tenemos la población de adolescencia, donde ha aumentado el consumo del alcohol, donde ha aumentado también los trastornos de ansiedad y también los trastornos depresivos. Y si seguimos hacia arriba, tenemos también los chicos universitarios que van por la misma línea. Entonces, todas las encuestas que se hacen a distintos niveles del desarrollo de infancia y adolescencia nos indican a través de cifras, en la parte cuantitativa, que nosotros estamos por sobre el promedio a nivel de Latinoamérica, a nivel mundial, y sin embargo después nos encontramos que teniendo, digamos, esos resultados cuantitativos que son estadísticas, que son muy claras, que son muy evidentes, se comparan después esos indicadores de prevalencia con otros países, estamos por sobre ellos. Sin embargo, las políticas públicas aún están resultan insuficientes para poder atender esta problemática, partiendo ya desde que tenemos un presupuesto nacional que es bajísimo, porque tenemos el 2.5% de nuestro presupuesto para poder apoyar a la salud mental versus otros países como Estados Unidos y Canadá, entendiendo que la población obviamente es mayor, pero que supera el 6%, el 7%. Entonces, desde ahí, ya con menos presupuesto, también es menos lo que podemos hacer. Bueno, justamente a propósito de eso, quería preguntarle, un chileno, sea de donde sea, venga donde venga,
¿tiene acceso a psiquiatras, a psicólogos, a neurólogos, o sigue siendo un lujo para algunos, digamos? No da lo mismo de donde sea. Me refiero porque la distribución, diría yo, de especialistas o de equipos de salud mental o el nivel de desarrollo de distintas, por lo menos que yo mejor conozco, salud pública, no es lo mismo a lo largo de todo Chile. Es decir, el área norte, donde tú allá, y hace poco salió publicado en un diario de circulación nacional la brecha, que se ha mejorado algunas brechas de especialistas, pero sigue siendo los extremos norte y extremos sur, Aysén fundamentalmente, diría yo, pero fundamentalmente Atacama, Arica, cuarta región, sigue siendo muy poco los especialistas y la brecha, digamos, a todo nivel, en psiquiatría infantil y adolescente, muy importante. Y de hecho se están formando, de hecho una respuesta justamente a cerrar un poco esta brecha sur, digamos, es un ejemplo lo que estamos haciendo nosotros en la Universidad Católica Santísima Concepción, que se formó el programa, se creó este programa para psiquiatra adulto y niño adolescente, y este año salió la primera generación de 3 especialistas, tanto infantiles como 3 de adultos. Entonces, también surgieron en otras partes. Entonces, hay política, el Ministerio de Salud está inyectando recursos para formación de médicos especialistas, pero nosotros en salud mental no trabajamos solos. Es decir, nosotros en salud mental trabajamos con un equipo multidisciplinario, porque el tema es muy complejo. Tenemos que trabajar con psicólogas, terapeutas ocupacionales, psicopedagogas, trabajadores sociales, y esos equipos, fonoaudiólogos, por ejemplo, en problemas muy específicos, cosas que hoy día no está presente en todos los hospitales, e incluso aquí nosotros tenemos una red, diría yo, una de las mejores, más potentes en Chile. Lamentablemente nos faltan todavía muchos profesionales para poder responder a la necesidad. Ahora, sí existen, digamos, para terminar la idea, está garantizado, por ejemplo, el GES, el auge, ¿cierto? Garantiza atención en salud mental para las patologías, por ejemplo, depresión mayor de 15 años, primer brote de esquizofrenia, trastorno del ánimo bipolar y consumo no problemático de alcohol en el adolescente. Ahí está garantizado el acceso, ¿cierto?, con tiempo y oportunidad y financiera, lo que explica el auge. Pero en esas patologías que son importantes, son prevalentes, pero hay muchas otras áreas, por ejemplo, todo el área del trastorno ansioso, que es una de las más frecuentes. Hoy día sigue siendo difícil poder acceder, ¿cierto?, a una consulta tanto en atención primaria, en los centros de salud, como en nivel secundario con especialistas. Y en la consulta privada es lo mismo. Y las horas están copadas de 2 o 3 meses en espera. ¿Sí? Claro, bueno, yo voy a citar el ejemplo de Antofagasta. Sí. Yo hace un año volví a la ciudad de Concepción, pero para que se haga una idea, más o menos las estadísticas hablan de que entre los 4 y los 11 años aproximadamente tenemos un 25% de probabilidades que en niñitas, estamos hablando de mujeres, niñas, pudieran tener algún tipo de alteración en salud mental. ¿25%? Sí, en niñas, entre la edad de los 4 y los 11 años. En niños baja un poco más, al 19%. Eso significa que de esa población, o sea, de 100 niñas, podríamos tener eventualmente 25 niñas que pudieran consultar. En la ciudad de Antofagasta, por ejemplo, psicólogos con especialidad en infancia y adolescencia, hasta el año pasado, no habían más de 6 a los que uno se pudiera, digamos, de alguna forma decir, te lo recomiendo, anda acá, porque una persona con especialidad, con formación. Si bien es cierto, hay varios psicólogos que están egresados ya, pero no tienen la especialidad. Entonces, hasta llegar a formar a un profesional después del pregrado para que tenga una cantidad de años de especialidad y que se pudiera hacer cargo también ese profesional de lo que es la salud mental infantil o adolescente, cuesta bastante. Entonces, no dan abasto, porque 6 psicólogos infanto-adolescente para una población que está constantemente consultando en esa edad escolar, y ahora ya que se está sumando las consultas de la preescolaridad, y esto en el ámbito privado, y en el ámbito público, o sea, un psicólogo por consultorio en Antofagasta, al menos. Acá entiendo que la realidad es distinta en Concepción, porque también la población es 4 veces más alta. Pero en todo caso, la panorámica nacional habla de escasez. Por ejemplo, de profesionales. Claro, yo la semana antepasada me invitaron a hacer una capacitación en el hospital de Ancud,
en Chiloé, que es un servicio de salud aparte. Servicio de salud Chiloé completo, toda la isla y todo el archipiélago. Y en esa isla hay solamente un psiquiatra infantil para toda la población infanto-juvenil que está en Castro. Cuando un niño requiere atención, o va a Castro, o va a Puerto Montt, o incluso a Osorno, Valdivia. Es decir, tiene que trasladarlo, lo tiene que trasladar para atención. Entonces lo que voy es que, y especialistas, equipos como psicólogos, por ejemplo, psicólogos infantos juveniles, ninguno en el hospital. ¿Ya? Y cosas como tan, cosas puedo decir, extrañas, que toda la mayoría de los hogares Sename, por ejemplo, ahí están en Ancud, en el Polo Norte. Y el único psiquiatra infantil, que son la población más vulnerada, la población más dañada, tienen que trasladarse todos esos niños a Castro, si es que, y la hora, los tiempos de espera son tremendos. Entonces, a lo que voy es que existe una brecha, por eso le decía yo que usted, que era lo mismo cualquier chileno. Es decir, claro, en Talcahuano, por ejemplo, sí tenemos una red, diría yo, en salud, con varios, claro, con bastante hartos centros de salud, todos con equipos de salud mental. Nosotros como psiquiatras vamos a hacer consultoría todos los meses, es decir, vamos a juntarnos con el equipo, revisamos casos clínicos, entrevistamos a niños, ¿cierto?, tanto adultos como adolescentes, y además tenemos un lujo, digamos, que para la región y para Chile, que tenemos también, el Hospital Higueras tiene turno, un sistema de urgencia, que tenemos 3 horas diarias de psiquiatra adulto y niños, que estamos todos los días y durante todo el año, hace varios años ya, y recibimos la urgencia y vemos cosas obviamente muy graves, que concurren lamentablemente a urgencia y la mayoría son intentos, muchos, por al menos casi la mitad, son niños con ideación suicida e intentos suicida. Yo tengo una pregunta. De la reforma universitaria de los años 80, se pasaron de 6 facultades de medicina a más de 27, en este minuto 27. Escuela de psicología creo que habían 3 en los años 80. ¿Hoy día cuántas hay? Escuelas de psicología, 30, por lo menos entre 25 y 30. 25 y 30. Entonces, la exponencialidad, digamos, de los profesionales ha sido inferior a la exponencialidad de la población. La pregunta es, ¿dónde están esos profesionales? ¿Dónde están esos psicólogos? ¿Dónde están esos médicos? Y la otra pregunta, dentro de la medicina y también de la psicología, ustedes se han dedicado a algo muy específico. ¿Hay interés en los colegas de dedicarse a esto o lo ven muy complejo, difícil? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es ya más personal, ¿quién los cuida a ustedes? O sea, ¿quién cuida al cuidador? Porque no debe ser fácil, y me siento identificado con ustedes, estar atento y escuchando todo el día dolores muy grandes. Y claro, ustedes no son de fierro y evidentemente que les impacta todo lo que ven, lo que escuchan, tratar. ¿Cómo se manejan eso? Empecemos con la primera pregunta y después por la segunda. Bueno, sobre lo que nos comenta de si hay interés en los colegas que estamos formando, uno lo ve en los chiquillos de la universidad, por lo menos lo que respecta a mí, yo hago en 3er año, en otro semestre hago en 4º. Yo diría que, a ver, será de un total de 150 chiquillos, por lo menos puedo dar fe de que 30, 40 de ellos están interesados en la clínica infanto-adolescente y a lo mejor después eso disminuye un poco. Les gusta la clínica, les gusta pensar en la intervención, pero no necesariamente les gusta trabajar con niños. Tienen la idea de que puede ser a veces muy complejo, muy difícil, cómo realizar una entrevista, cómo realizar una intervención. Les gusta más el área laboral porque también ven que en el área laboral hay más opciones, hay más oportunidades. La temática también del recurso económico es un factor que ellos también analizan. Entonces, claro, la clínica si bien es cierto, es potente, es importante, una especialidad muy potente, pero después disminuye un poco esto a la hora de buscar especialidad, no necesariamente eligen hacia la infancia y adolescencia. Entonces, podría ser que a lo mejor ahí tú me ayudas un poquitito en términos de que a lo mejor habrá que buscar una manera como de reencantar o motivar más a los chiquillos en el tema de infancia y adolescencia. Ahora, yo diría que hay varios factores. Cuando yo me formé, que fue a final del siglo pasado, siempre había en ese momento se formaban solamente 4 psiquiatras infantiles
En todo Chile, anualmente. ¿En todo Chile? En todo Chile, anualmente. Eso se mantuvo, después se compraron otras universidades, pero se fue muy de a poco y hoy día ya se están formando, hoy día aquí en Concepción ya se forman hoy día 6 anual y así varios más. La brecha sigue siendo enorme. Ahora, hoy día con este programa que hace tiempo ya instaló el Ministerio, muchos están yéndose a distintas partes de Chile, digamos, a ir cerrando esta brecha. Nosotros estamos formando una colega que se va a ir a Punta Arenas. Este año se incorporó una colega de infantil a Chillán y así sucesivamente van llegando, ¿cierto? Y vamos, entre comillas, copando a lo largo de todo Chile y así la Universidad de Chile, vamos cubriendo las necesidades. Y están obligados a estar 6 años en esa zona y después pueden recontratarse, pero es como un proceso, digamos. Ahora, lo que pasa también es que si uno le pregunta a los alumnos de medicina, ellos de salud mental, la parte de salud mental infanto-juvenil es muy poco lo que ven. Entonces salen con muy poco conocimiento. Entonces cuando se enfrentan en sus prácticas, en su internado, con niños de problemas de salud mental en los centros de salud, problemas graves, también tienen poca herramienta y se le habla muy poco también de eso. De hecho, los currículum, las currículas, digamos, de las mallas curriculares de las universidades tienen muy poco respecto a la prevalencia y la importancia por la cual un médico general debe saber. Y es un tema que hay que también ver, porque hasta hace poco, como habían también muy pocos psiquiatras infantiles, también había muy pocos que hacían docencia o que podían explicar. Hoy día por lo menos hay un poquito más. Ahora, nosotros hemos mostrado, desde que se abrió el programa de formación en la Católica aquí, el interés ha sido muy importante, digamos, muy importante. Todos los años tenemos varios, 7, 8, hasta 10 candidatos y candidatas que postulan. Yo creo, quería acotar brevemente esto, que tiene que ver también el tiempo que se ha demorado la ciencia en términos de la psiquiatría infantil, en la psicopatología infantil, por cierto, de abrir espacio en las mismas mallas curriculares, para tener un espacio para dictar la cátedra. O sea, nosotros no tenemos, digamos, al menos solamente serán 40 años, más o menos, que se están dictando, se están abriendo los espacios para dictar cursos como psicopatología infantil, o la misma psicología evolutiva, que es lo primero que se ha dictado, psicología evolutiva 1, psicología evolutiva 2. Entonces, ¿qué pasa? Que también el niño en sí, como sujeto, ha ido cobrando importancia paulatinamente, lentamente, y eso ha hecho que poco a poco se ha ido investigando acerca del niño y se ha ido recopilando mayor cantidad de información. Por ende, se ha ido formando ahora las cátedras. Entonces ahora, claro, uno dice, dentro de la malla tiene psicopatología infantil. Yo recuerdo que cuando empecé a ser profesora, que eso es hace 19 años atrás, tenía 2 semanas dentro de un gran programa de psicopatología adulto para hacer psicopatología infantil. Entonces concuerdo muy bien con Vladimir que la percepción que tienen los chiquillos es menor. Los niños y niñas y adolescentes no aparecen también tan como, digamos, es parte del problema que tenemos en salud mental. Así que fue muy interesante, sigue siendo un problema muy relevante. Fue muy interesante haber abordado desde el punto de vista de los niños y los niños, niñas, adolescentes. Ahora, bueno, la segunda pregunta, ¿quién cuida al cuidador? Pues, a propósito del famoso artículo de la revista norteamericana de medicina, que quién cuidaba al cuidador. ¿Cómo se cuidan ustedes, digamos, de estar tan presente en el corazón de los dramas humanos? Ahora, en lo personal tengo la suerte de estar trabajando en un hospital y un equipo y una unidad de salud mental que ya tiene varios años y con harta experiencia en este tema. Y nosotros tenemos un programa de autocuidado. Ah, mire, ya. Un programa, y de hecho está dentro de nuestra planificación estratégica comunidad el tema del autocuidado. Digamos, el tema, y ahí se está trabajando, hay propuestas creativas. Estamos también estudiando respecto a cómo autocuidarnos, porque es clave. Sí. ¿Ya? Como equipo, como profesionales, como dice usted, que estamos 8 horas del día trabajando con problemas de salud mental graves. Complejo. Y que muchas veces también lo vemos frustrado porque no tenemos éxito, porque no tenemos todos los recursos para poder intervenir, o las situaciones, digamos, del contexto son tan graves que al final uno no puede cambiar, digamos, todo.
o lo que uno quisiera cambiar. Entonces, esos temas, nosotros por suerte tenemos este programa y tenemos espacios reservados, guardados durante el año, que son al menos 3 jornadas en la cual nosotros, de hecho ahora el 4 de julio, tenemos una actividad que está programada, así en nuestra programación de actividades del hospital, de una jornada de autocuidado donde justamente también tocamos estos temas y nos cuidamos. Y también lo más importante, el tema de autocuidado que se ha visto también, quizás ahí tú me puedes ayudar más, es solamente tener conciencia que uno no trabaja solo, trabaja con un equipo, que nosotros tenemos que cuidar, tenemos que saludarnos, tenemos que celebrar nuestros cumpleaños, en los días profesionales, no sé, por el Día de la Madre, el Día del Padre, digamos, tener un espacio en las reuniones para poder compartir, para tener espacio de reírnos, de contar nuestros problemas y también saber que el otro está para escucharte también cuando tú un problema, un día difícil o un paciente difícil, tener un espacio en que el otro te pueda escuchar. Eso también es parte de un proceso de autocuidado que tenemos. El caso suyo que está en el mundo de la docencia y en la clínica. Bueno, tengo la suerte de estar trabajando, y lo digo abiertamente, de estar trabajando en la Universidad de San Sebastián. Tengo el apoyo de un tremendo grupo humano, somos casi 18 profesores de planta, 60 profesores de apoyo, pero en estos 18 que estamos del día a día se ha creado un clima laboral espectacular, muy rico, muy nutritivo, que es bastante motivador poder estar ahí. Entonces eso ayuda bastante. Y el otro punto de apoyo, por lo menos en lo personal, es mi familia. Claro. O sea, definitivamente llegar a mi casa, estar con mis hijos, el contacto con mis hermanos también, con mi madre, claro, mi marido. Entonces eso, claro, influye positivamente en uno. Pero sí siento que igual siempre estamos al debe, o sea, nosotros necesitamos más tiempo para cuidarnos, definitivamente sí, tenemos que hacer algo más. Claro, es clave eso, como dices tú, porque uno también en el espacio laboral tiene su espacio de autocuidado, en la familia, que es otro tremendo espacio que uno tiene que valorar, ¿cierto? Disfrutar, amistades, hobby, todas esas cosas uno tiene que agendarlo, entre comillas, sí, y ver los espacios. Comparto plenamente y creo que esto vale para todas las personas, tener espacio. Bueno, el mandamiento es amar a Dios, al prójimo y a uno mismo. Pero muchas veces trabajos tan demandantes como los de ustedes es mucha entrega y eso al final los puede desgastar. Bueno, yo les agradezco por de pronto que hayan venido, les agradezco lo que hacen y les tengo la revista de filosofía de nuestra universidad. Hay artículos bien interesantes que también el estudio forma parte de esta visión integral que tienen. Bueno, yo les agradezco que nos hayan escuchado y escríbanos a @pediálogo. Muchas gracias. Canal 9 Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.